Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra séptima edición de este curso de los Patrimonios de la Laguna, que desde el Instituto de Estudios Canarios organizamos anualmente con el objeto de reflexionar en el marco de las actividades que organiza el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con objeto de la conmemoración de la inscripción de la ciudad en la relación de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Pues en todos esos actos siempre el Instituto, desde su posición de entidad interesada en la reflexión académica de todo lo que tiene que ver, académica y cultural, de todo lo que tiene que ver con el archipiélago canario, pues intenta brindar a la sociedad, ¿no?, que le sustenta. En esta séptima edición, pues como prácticamente todas las actividades que están desarrollándose en el mundo, pues se ve seriamente lastrada por la situación de pandemia que estamos viviendo. En ediciones anteriores habíamos disfrutado de nuestra sala, desde la que estamos retransmitiendo, pues abarrotada de gente interesada por la explicación de los temas de turno, ¿no?, que se han venido tratando en todos estos años, pero en esta ocasión no ha sido posible y bueno, pues hemos intentado mantener, eso sí, la retransmisión, al menos desde nuestra sede, con objeto de ir recuperando poco a poco el pulso, el tono, a la normalidad dentro de lo anormal de toda esta situación, y al menos nuestros ponentes hablarán desde aquí. Por supuesto, por todas las restricciones que ustedes ya bien conocen, estamos desarrollándolo a puerta cerrada y además desde el momento en el que finalice mi presentación yo me trasladaré a los bastidores tras las cámaras, para que ustedes simplemente, y para que el ponente pueda hablar también libremente sin la presión de la mascarilla. Simplemente para explicarles un poco el funcionamiento de la sesión de hoy, bueno, del curso de hoy y de mañana, vamos a contar con la participación de diversos especialistas que nos van a hablar en un programa rico y variado desde de diversos enfoques, desde lo más material a lo más cultural e intangible, ¿no? Les iremos presentando, hoy yo, Roberto González Zalacain, y mañana Carlos Rodríguez Morales, los coordinadores de este curso desde sus inicios. Les iremos presentando uno a uno. Tienen una duración aproximada de 45 minutos, 50, que yo sé que Miguel Ángel Gómez pues normalmente le sobran, él es muy ajustado en el tiempo. Y después se abrirá un turno de preguntas, que las pueden ir ustedes, a medida que les vayan surgiendo dudas, las pueden ir planteando en el chat de la retransmisión, y al final pues se las trasladaremos a los ponentes para su valoración y para su respuesta, ¿de acuerdo? Pues nada más, les doy la bienvenida e inauguramos oficialmente este curso, y ya sin solución de continuidad paso a presentarles a nuestro primer ponente, al doctor Miguel Ángel Gómez Gómez. Es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna y está en nuestra, o forma parte de nuestro elenco de ponentes primero por ser el ponente más fiel que tenemos. Esta creo que es su cuarta o quinta participación en este encuentro, lo que indudablemente pues, es ejemplo de todo lo que sabe en relación a la laguna. Nos ha hablado aquí en primera instancia nos habló de lo que fue su tema de tesis doctoral, el agua, y la organización y la infraestructura de gestión y control del agua en las Islas Canarias y en el caso concreto de la laguna, pero después nos ha seguido hablando de epigrafía, nos ha hablado de familias extranjeras, y hoy nos va a hablar de la Cruz de Piedra de San Cristóbal de la Laguna como elemento material, pero sobre todo también como elemento simbólico, ¿no?, de la vida de la ciudad. Sin más, les dejo con Miguel Ángel, que estoy seguro que van a disfrutar mucho de su exposición. Bueno, muchas gracias al doctor Roberto González por sus amables palabras. Yo quisiera también agradecer al Instituto de Estudios Canarios la invitación a participar en esta jornada relativas al patrimonio, y quisiera dedicar este pequeño trabajo de investigación a la memoria de Adrián Alemán, un insigne e importante defensor del patrimonio lagunero.
Dentro del espacio urbano de San Cristóbal de la Laguna hay elementos singulares que conforman la identidad de lo que es el patrimonio lagunero. Hay muchos ejemplos que son importantes, que conforman la identidad y que son reconocibles por todos y valorados. Uno de ellos es la Cruz de Piedra. Pues no en vano lleva 450 años recibiendo a los viajeros que transitaban por el camino que llevaba de la ciudad al puerto de Santa Cruz. Yo quisiera hoy valorar un poco su historia y el simbolismo que representa la Cruz de Piedra, pero antes quisiera hacer un repaso en el valor que tienen los caminos, las encrucijadas, todo el simbolismo que hay detrás de estas manifestaciones. Y también haré un repaso a las distintas cruces de la laguna de forma muy rápida para poner en contexto el valor que tiene la Cruz de Piedra. Entraré a valorar seguidamente su historia, el momento en que se instala la Cruz de Piedra, las sucesivas ubicaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, y finalizaré pues intentando hacer una pequeña valoración de la Cruz de Piedra dentro del patrimonio. Las cruces en los cominos son algo más que un marcador geográfico o un referente religioso. El carácter de sagrado de los caminos no reside en sí mismo en el camino, más bien sino en los cruces y en las encrucijadas. Son puntos que tienen una gran carga simbólica y desde siempre han estado envueltos en una multitud de leyendas negativas e incertidumbres. El camino es algo inseguro, donde te pueden robar, donde te pueden atacar, mientras que cuando llegas al espacio urbano, de alguna forma estás protegido, estás a cubierto, estás ensagrado. Es una costumbre elevar cruces en las encrucijadas que a veces tienen manifestaciones paganas, manifestaciones que no tienen que ver exclusivamente con lo religioso. Pero eso es porque era un lugar donde a veces se esperaban a los caminantes para atacarlos, para hacer ritos en esos puntos, porque parece como si hubieran unas energías mágicas en esas localizaciones. Todas las culturas antiguas han tenido siempre una atención especial a los caminos y a las encrucijadas. No es algo que sea del mundo cristiano o que sea moderno. Por ejemplo, la cultura griega tenían dioses que cuidaban las encrucijadas, se llamaban Hermes o Hécate. En la cultura romana se levantaban altares protectores en los caminos y se hacían fiestas, incluso que se celebraban en los campos. El dios que cuidaba en la cultura romana los caminos era Mercurio, y normalmente se labraba o se esculpía su figura sobre los padrones donde se indicaban las direcciones que tenían que tomar los caminos. En el mundo medieval, las encrucijadas son los lugares preferidos para las penas y los ajusticiamientos, porque es un lugar donde cualquiera podría ver el delito que se hubiera producido. El Concilio de Trento, finalizado en 1564, hizo un cambio total en la cultura cristiana y intentó, no solo para defenderse de la Reforma, impulsar la instalación de cruces en los caminos y en las casas, y lo recomendó a todos los cristianos. Hubo una explosión en todo el occidente medieval en la aparición de cruces en las encrucijadas. En Galicia, cruceiros, en la parte de Cataluña, peirós o peirones, y en otros cruces de términos servían para marcar un punto donde entrabas en sagrado. Las cruces en Canarias yo las he clasificado por su significado
en dos grandes bloques. En uno, un significado religioso, que tendrían cabida ahí las cruces votivas, aquellas que se levantan por un determinado gremio o por una determinada persona que decide levantar una cruz como una señal piadosa. Y más bien en el ámbito urbano, los calvarios. Los calvarios son esas cruces de camino que han evolucionado hacia edificios ya más modernos y más importantes que vemos en el presente. Como marcador territorial, la cruz ha tenido significado como cruz de marca, que luego veremos que significa cruz de término, y también como cruz de aislamiento sanitario. Con ello se marcaban los lugares donde tenían que estar confinadas las personas que sufrían unas determinadas enfermedades contagiosas. De forma transversal hay un tipo de cruz que es el humilladero, que es lo que es concretamente la cruz de piedra, que atraviesa desde lo religioso a marcador geográfico y cumple las dos funciones. El humilladero, la primera referencia que tenemos en en Tenerife a humilladero, corresponde a febrero de 1518 y se refiere a Santa Cruz. Un humilladero donde estaría marcado el lazareto, el lugar donde estarían confinados las personas que venían con enfermedades contagiosas. Se recomendaba a las personas que querían dejarle comida, bebida a esas personas que estaban confinadas, no traspasar el humilladero y dejarle allí el punto. Humilladeros de cantería prácticamente son muy escasos. Por eso la cruz de piedra es un ejemplo singular. Normalmente los humilladeros son de madera y son los que vamos a ver de forma más tradicional. Yo para para intentar concretar lo que significa la palabra humilladero, he utilizado un diccionario, el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, que se publicó en Madrid en 1611, y él nos dice en la voz humilladero: son cruces de piedra sobre peanas de gradas que están en las entradas o salidas de los lugares al camino real o trillado. Esa es una definición que encaja perfectamente con lo que es la cruz de piedra, a las cuales los caminantes con más fundada religión les arriman las piedras que los gentiles hacían cuando en las encrucijadas las amontonaban al pie del padrón o piedras de efigie de mercurio, a donde estaban esculpidas letras que declaraban para dónde iba cada uno de los caminos. Es prácticamente lo que he comentado anteriormente que se hacía en el mundo romano. Esos padrones que marcaban los puntos de las encrucijadas normalmente se amontonaban piedras, que ya vemos que no es una tradición moderna, sino se sigue desde la antigüedad. Y en ese padrón donde se esculpían las direcciones, normalmente tenían una efigie del rey Mercurio, del dios Mercurio, que era el protector de los caminos en el mundo romano. Eso se ha traspasado a la cultura cristiana y toda esa función se ha sustituido por cruceros de piedra o de madera. La cruz de término es la que establecía un espacio o límites de una villa-ciudad. Cualquier villa o cualquier ciudad estaba marcada por un conjunto de cruces que delimitaban el espacio urbano. La cruz de marca es la que delimita un territorio cercano a una villa o ciudad con la que se comunicaba. Para ponerles un ejemplo, una cruz de término, por ejemplo, la cruz de piedra es una cruz de término, una cruz de Jardina o la cruz de San Lázaro, todo eso son cruces de término de la laguna, pero, por ejemplo, una cruz que nos comunicaba con los valles, con Valle Colino, Valle Jiménez, en la Verdellada se instalaba lo que es una cruz de marca. Ese barrio, ese espacio, ese territorio, no se comunicaba con el camino real, sino se comunicaba con la ciudad. El punto donde se comunicaba es la cruz de marca. Cuando reunimos un conjunto de marcas, obtenemos la comarca,
que es la agrupación de las marcas. Y la cruz de aislamiento sanitario es la que señalaba un lugar, normalmente en las afueras o aislado, donde se aislaban a las personas que tenían enfermedades contagiosas. Vamos a ver así de una forma rápida algunas cruces de la laguna. Lo que yo he clasificado como capillas de cruces votivas son la cruz de Amaral, la cruz de los Plateros, la cruz de los Herreros, la de Rodríguez Moure o la cruz verde. En un momento determinado, algunas de estas capillas de cruces evolucionan a calvario. Las cruces de marca, en el Camino de la Verdellada todavía se conserva una, y en la subida de Jardina todavía también se conserva una. Cruces de término de la laguna, la cruz de piedra, la cruz grande en San Lázaro, una cruz grande también en Portezuelo, cruz chica en Guamasa, cruz de Candelaria, cruz de San Diego, cruz del Carmen. Todos estos nombres de las cruces prácticamente se conservan, pero también existe en la documentación, lo podemos encontrar. Las capillas de cruces son pequeños edificios de planta cuadrangular, con techumbre a 4 aguas y cubierta de teja. Casi todas las cruces de la laguna están en los límites de la ciudad, excepto la de Rodríguez Moure, que está en una interna en la calle Archeta. Un ejemplo de capilla de cruces, la de la Cruz Verde, al final de la calle Herradores, que fue edificada por los hermanos Quintana en el siglo XVIII. La Cruz de los Herreros, que se encuentra en la calle que está al lado del Parque de la Constitución, es una cruz que se trasladó, que estaba en la Vega Lagunera, y en 1810 don José Amaral la trasladó y la colocó allí. También se llama la Cruz de los Herreros porque el gremio de los herreros prácticamente sufragó su construcción. La Cruz de los Plateros está en la esquina de la calle San Juan, donde está el puente antiguo de San Juan, que se ve ahí en la imagen. Fue construida por el gremio de los plateros a principios del siglo XVIII. La capilla de la Cruz de Rodríguez Moure fue construida por Domingo Hernández de Villavicencio en el siglo XVIII y se encuentra en la calle Ancheta. El Calvario de San Lázaro es una capilla que se ha levantado en los terrenos de la antigua Cruz Grande y fue reformado en 1838. Y por último, la capilla de la Cruz del Carmen, que está edificada sobre un humilladero de madera colocado en 1836, que se conserva todavía en el interior. Y por último, la capilla del Cristo de Amaral, también en la plaza de San Francisco, trasladada por don José de Amaral de la Vega, que estaba en la Vega Lagunera. Ahí sobre un mapa de la laguna, pues yo he trazado los puntos donde se ubican las distintas capillas de cruces, formando lo que sería el límite antiguo de la laguna, excepto en la de Rodríguez Moure. Hay otro tipo de cruces, que son las cruces de camino, que normalmente tienen una función de proteger las casas, y el ejemplo más llamativo lo tenemos en la calle Marqués de Celada, que hay una docena de cruces desde la Concepción hasta el Portezuelo, algunas de ellas con señales de marcas de las estaciones del Camino de Cristo a la Cruz. Y realmente estas cruces, cuando tienen una función principal, en el momento de la conmemoración de la fiesta de la Cruz. Cruces de término y marca. Aquí tenemos la cruz de marca de Jardina, que hoy, ahora como 50 años, cambió el nombre a Cruz de los Álamos. La cruz de San Diego, que también era una cruz de marca, o la cruz de marca de la Verdellada, que se conserva tal como está. ¿Quién, cuándo, dónde y por qué se decide la instalación de la cruz de piedra? Esto es una pregunta que a veces ha llamado a confusión, porque si bien la mayor parte de los historiadores que mantienen un cierto rigor, como Núñez de la Peña, Ciorranescu, José Miguel, Rodríguez Llanes, Carlos Rodríguez Morales, otros, nos dicen que hay que acudir a los acuerdos del Cabildo para saber un poco la historia de la cruz de piedra.
Pero hay otra corriente, que entre los que hay gente como Cipriano Arribas, o incluso un centro relacionado con el patrimonio en la actualidad, que nos dicen que la cruz de piedra se instaló en el llano de San Cristóbal en conmemoración de la batalla de La Laguna. Realmente eso no es así, hay que volver a los historiadores y hay que ir a los acuerdos del Cabildo para enterarnos en cómo ha sido el proceso de la creación y la pervivencia de la cruz de piedra. En las actas del Cabildo de septiembre de 1560 se recoge que se le hizo un encargo al regidor Juan Fiesco de la construcción de un humilladero de cantería en el llano de San Cristóbal, por debajo de la casa de Francisco de Rojas, porque en aquel momento se estaba empedrando y arreglando el entorno del tanque de San Cristóbal. Ese llano siempre tenía muchos problemas cada vez que llovía, cada vez que había algún tipo de aluvión, porque no olvidemos que ahí se recogen las aguas de la calle Santo Domingo, Consistorio, Final de Herradores, y el barranco que venía por Juana Blanca a desaguar al barranco de las Carnicerías. Ese llano se fue rellenando y canalizando el barranco, y en estos momentos, en 1560, se estaba haciendo una placeta por fuera de San Cristóbal, y los regidores pensaron que era un buen momento para colocar un humilladero que recibiera a los viajeros que venían de Santa Cruz. En 1562, siguiendo también los acuerdos del Cabildo, la obra no había avanzado mucho y se comisiona de nuevo al regidor Juan Fiesco para que mande allanar la placeta y acabar la obra. Y en noviembre incluso van los regidores a ver la obra in situ porque la problemática con las aguas no se solucionaba. Finalmente, en enero de 1566, se decide cambiar la ubicación del humilladero y colocarlo debajo de San Cristóbal, donde se había iniciado una alameda y que va a ser el lugar donde definitivamente se va a colocar y permanece hasta el primer tercio del siglo XIX. En la cartografía antigua podemos ver ya reflejado en un plano, por ejemplo, este es un plano del Echevalier de 1779, donde ya se ubica la ermita de San Cristóbal y la cruz de piedra en el inicio de esa alameda que Tavares de Cala había impulsado en esta zona para arreglar el camino de Santa Cruz. En un plano posterior, de 1814, volvemos a ver la misma configuración de la cruz de piedra, que aquí ya se ponen sobre su peana y un poco más, debajo de San Cristóbal. Y en este plano de Pereira, de 1831, volvemos a ver, debajo de San Cristóbal, la cruz de piedra al lado una pequeña alameda. En el siglo XIX hay una gran cantidad, desde el XVIII ya empiezan a haber una gran cantidad de problemas con el tema de las aguas y de los aluviones, sobre todo el aluvión de octubre de 1798, que provocó un montón de daños y destrozos, derribando el puente de San Juan, afectando además al puente de la Vila Seca, al puente de San Cristóbal y sobre todo al camino de la Laguna a Santa Cruz, que quedó muy dañado por las correntías. A partir del año 1835, con la ayuda de los vecinos y destacamentos militares, se llevaron a cabo numerosas mejoras en el camino de Santa Cruz. Se arregló lo que hoy conocemos como la Cuesta de Piedra, en la zona de la cuesta se empedró, se arregló la carretera de la Curva de Gracia, que estaba también bastante dañada, y otra de las obras se amplió y rellenó la alameda debajo de San Cristóbal, lo que motivó el cambio de la cruz de piedra a un lugar más protegido y elevado con respecto al suelo, a la izquierda en el sentido descendente. Vuelvo a tomar manos de la cartografía antigua. Esto es un plano anónimo de 1860
y ya vemos ahí por primera vez cómo aparece la cruz de piedra a la izquierda en el sentido descendente debajo de San Cristóbal. En otro plano, el de Villalta de 1899, aparece también la Alameda con sus árboles ya plantados y bien alineados, y a la izquierda la cruz de piedra colocada en ese lugar. Estaría aproximadamente donde hoy termina la calle Doctor Marañón, con el cruce de lo que hoy es la avenida Leonardo Torriani. En 1901, con la puesta en servicio del tranvía, todavía estaba colocada en ese punto, ¿no?, que les he comentado. Aquí hay alguna fotografía antigua que recoge cómo estaba, elevada sobre el suelo, más o menos a 1 metro de altura, aparte de la peana, y hay alguna plumilla, alguna imagen que nos da otra visión también muy interesante, porque podemos ver la posición de la cruz de piedra y la iglesia de San Roque al final en la montaña. Finalmente, en 1944, cuando se urbaniza el entorno de la universidad, se va a trasladar a su emplazamiento actual. Vamos a describir un poquito, desde el punto de vista artístico, lo que es la cruz de piedra. Tiene una grada de 4 peldaños, que son circulares, decrecientes, labrada en piedra, en cantería roja, de aquí de las canteras de la zona de la laguna. La base y el fuste tienen forma prismática, son de basalto, y la cruz es también de basalto, con brazos octogonales rematados por perillones. Últimamente se le ha insertado un escudo de la ciudad y está todo rodeado por un pequeño jardín vallado. También la cruz de piedra se ha visto afectada por numerosos incidentes relacionados con los temporales. Algunos de los temporales, el más grave es el de 1697, que acabó con la cruz en el suelo, teniendo que ser reparada y colocada nuevamente. Pero tampoco ha estado exenta de los actos vandálicos y del ataque de las personas desaprensivos. En 1962 la cruz fue atacada por varias personas y le rompieron la parte superior, que hubo que ser renovada y colocada. En noviembre de 2007 sufrió un ataque que dañó a uno de los brazos, teniendo que ser reparado por un taller especializado y colocado de nuevo. Ahí vemos unas fotografías de Canarias 7 del último incidente y el estado así desnudo con el que quedó la cruz de piedra. La cruz de piedra, desde hace 450 años, 454 para ser concreto, ha ocupado un lugar muy destacado en el patrimonio cultural de San Cristóbal de la Laguna, porque se considera un hito cargado de simbolismo religioso y de referente geográfico. Es reconocible para todos los laguneros y ha formado parte del imaginario durante muchísimas generaciones. Quiero destacar un detalle, hace ahora unos 12 años se aprobó una moción institucional para que se declarara bien de interés cultural a la cruz de piedra, sin que por el momento sepamos que esté resuelto. No sabemos nada, que esto haya avanzado y el ayuntamiento en este sentido no se ha pronunciado. Yo creo que es responsabilidad de todos, instituciones y ciudadanos, el cuidado del patrimonio cultural, porque es el legado de nuestro pasado y en este sentido darle el valor que tiene la cruz de piedra es necesario, y además de impulsar su protección y conservación para poderla legar a las generaciones futuras. Muchas gracias.